Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los grandes retos de la consulta diaria, la hipertensión en el adulto mayor. Y lo haremos con una estrategia de precisión. Todo esto es una síntesis muy directa y aplicable de la guía de práctica clínica del IMSS. Vale, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender bien el desafío geriátrico, para poner en contexto el problema. Después, nos metemos en el diagnóstico de precisión y en cómo fijar las metas, que ya veremos que es todo un arte. Luego pasamos a la estrategia terapéutica, a esta zona de cautela tan importante en el paciente frágil. Y acabamos con los criterios de referencia. Vamos, un recorrido clínico de principio a fin. Muy bien, pues arrancamos con la primera sección, el desafío geriátrico. Y es que es fundamental que entendamos por qué manejar la hipertensión en nuestros pacientes mayores es un mundo aparte, un problema clínico único. Y fijaos, esta imagen lo deja clarísimo, la demografía no engaña. Para 2030, 1 de cada 6 personas en México tendrán más de 60 años. Pero el dato que de verdad nos impacta en la consulta es este. Casi el 60% de los adultos mayores ya tiene hipertensión. Esto no es solo un problema crónico, es un reto geriátrico de una magnitud tremenda. Y aquí está la clave de todo. No estamos tratando la misma enfermedad que en un paciente de 40 años, ni de lejos. Como vemos en el esquema, el envejecimiento cardiovascular lo cambia todo. Hay más rigidez arterial, los vasoreceptores pierden sensibilidad y eso nos lleva a la desregulación ortostática. Y encima, la actividad de la renina plasmática baja, lo que influye directamente en cómo responden a los fármacos. O sea, que todo esto junto nos obliga a pensar y actuar de una forma completamente diferente. Vale, ¿y cómo llevamos todo esto a la práctica? Pues entramos en la segunda sección, diagnóstico de precisión. Porque, y esto lo sabemos todos, con una sola cifra tomada en la consulta nos quedamos muy, pero que muy cortos. Bueno, el punto de partida que nos marca la guía es el que ya conocemos, un diagnóstico inicial cuando tenemos una tensión de 140/90 o más en al menos 2 visitas y, por supuesto, con una técnica correcta. Digamos que este es el umbral para empezar a hablar. Pero aquí es donde la cosa se complica y se pone interesante, porque esa cifra inicial es solo la punta del iceberg. Hay que ir más allá, hay que fenotipar. Y aquí tenemos los 4 grandes protagonistas. La famosa hipertensión de bata blanca, la enmascarada, que es la contraria y mucho más traicionera, la pseudohipertensión, que nos puede engañar por esas arterias calcificadas, y, cómo no, la hipotensión ortostática, que es un fantasma que siempre está ahí. Entonces, ¿cómo desenredamos todo esto? Pues la guía es tajante. La recomendación clave es hay que usar el mapa, el monitoreo ambulatorio, o al menos el monitoreo en casa. ¿Para qué? Para confirmar el diagnóstico, sí, pero sobre todo para ponerle el apellido correcto a esa hipertensión. Sacar la medición de la consulta es sencillamente fundamental. Perfecto, ya tenemos el diagnóstico bien clasificado. ¿Y ahora qué? Ahora toca definir el objetivo. Y aquí entramos en la sección 3, metas. Un verdadero acto de equilibrio. Porque, como bien sabemos, en geriatría, apretar demasiado puede ser peor. Y aquí tenemos el mapa de objetivos, bien clarito. Para los pacientes de menos de 80 años, el objetivo es el de siempre, por debajo de 140/90. Pero ojo, para los de 80 o más, levantamos el pie del acelerador. El objetivo es menos de 150/90. Y lo más importante, la línea roja. Nunca bajar la sistólica de 120. Ya lo vimos en estudios como el SHEP o el HIBET. Ser demasiado agresivos aquí aumenta el riesgo, no lo disminuye. Muy bien, vamos al lío. Sección 4. La estrategia terapéutica. Aquí vamos a ver cómo se combina el tratamiento no farmacológico con un abordaje farmacológico que tiene que ser sí o sí escalonado y muy prudente. Y la base de la pirámide, el cimiento de todo, es esto. Las medidas no farmacológicas. Ya las conocemos. Perder peso, moverse un poco, la dieta DAS, controlar la sal con cabeza, moderar el alcohol y, por supuesto, fuera el tabaco. No hay que subestimar esto, ¿eh? El impacto de estas medidas puede ser igual de potente que el de un fármaco en monoterapia. Y cuando ya toca pasar a los fármacos, hay un mantra que tenemos que repetirnos siempre. Empezar bajo e ir despacio. Es la regla de oro para minimizar los riesgos y los efectos secundarios en el paciente mayor. La estrategia es muy lógica, escalón a escalón. Empezamos con un solo fármaco de primera línea, ya sea una tiazida, un calciantagonista o un IECA ARA2, siempre a la dosis más baja que funcione. ¿Que no llegamos a la meta con la dosis máxima? Pues añadimos un segundo. Y atención, antes de lanzarnos a por un tercero, es obligatorio pararse a pensar. ¿Se está tomando bien la medicación? ¿No habrá una sobrecarga de volumen? Hay que investigar. Ahora vamos con algunas perlas clínicas para los fármacos principales. Empezamos con las tiazidas. Su punto fuerte: son muy eficaces, sobre todo en la hipertensión sistólica aislada. La alerta: la hiponatremia.
Mucho ojo, sobre todo en las primeras 4 semanas. Así que la acción está clara. Control de electrolitos al empezar y al mes. Seguimos con los calcioantagonistas, también muy eficaces y se toleran bien. Pero, ¿cuál es el pero? El edema periférico. Y no es ninguna tontería, la incidencia puede llegar hasta un 34%. Y aquí viene el truco. Si aparece el edema, la solución no es dar más diuréticos, no. La acción correcta es añadir un IECA o un ARA2 a dosis bajas. Este es un punto clínico fundamental. Y por último, los IECA y los ARA2. Los beneficios aquí son enormes, claro. Protección renal, cardíaca. Pero esa protección tiene un peaje. Hay que vigilar muy de cerca la función renal y el potasio, especialmente si el filtrado ya está bajo o si el paciente toma AINES. Así que de nuevo, la acción es monitorizar. Creatinina y potasio al mes de empezar y después de cada cambio de dosis, sin excusas. Y con todo esto llegamos al terreno más delicado, a la parte más compleja de la estrategia. Entramos en la sección 5, la zona de cautela. Aquí hablamos del paciente frágil, mayor de 80 años. En este grupo de pacientes, como se ve perfectamente en esta balanza, las reglas del juego cambian por completo. El objetivo ya no es tanto bajar un número, sino, y esto es lo más importante, evitar hacer daño, evitar la iatrogenia. Y a veces la mejor intervención que podemos hacer es no hacer nada, o incluso desprescribir, quitar un fármaco para proteger la función y la calidad de vida. Y para esto, la guía nos da un protocolo de actuación muy claro, en 4 pasos. Primero, evaluar siempre la fragilidad y el riesgo de caídas antes de tocar nada. Segundo, individualizar las metas de tensión al máximo. Aquí entran en juego las comorbilidades, el estado funcional, todo. Tercero, buscar activamente los efectos adversos clave, como la hipotensión ortostática o las caídas. Y cuarto, si el paciente empieza con caídas o con hipotensión sintomática, hay que plantearse seriamente quitar medicación. Y ya para ir terminando, una parte fundamental, saber cuándo hay que pedir ayuda. Sección 6, los criterios de referencia, es decir, cuándo tenemos que derivar al paciente. La guía nos lo pone fácil. Define 3 escenarios muy claros para la derivación. Primero, la hipertensión resistente. Si con 3 o más fármacos no hay manera de controlar la tensión, hay que derivar. Segundo, la sospecha de una hipertensión secundaria, sobre todo en casos de inicio raro o atípico. Y tercero, lógicamente, si hay complicaciones crónicas avanzadas que necesiten a un subespecialista. Así que, para resumir todo esto, los principios estratégicos son 3. 1. Un diagnóstico de precisión, que no se queda solo con la cifra del consultorio. 2. Unas metas individualizadas, donde la seguridad es lo primero. Y 3. Una implementación del tratamiento muy cautelosa, siempre con el empezar bajo, ir despacio en mente y vigilando de cerca al paciente frágil. Y cerramos con una pregunta que creo que todos deberíamos hacernos en la consulta. ¿Estamos de verdad individualizando el tratamiento o simplemente estamos tratando un número en la pantalla del tensiómetro? Porque en la respuesta a esa pregunta se juega la calidad de la atención que le damos a nuestros pacientes mayores.